nombre es Gabriel Aquino y este es el programa que yo elegí. Bien, yo elegí un programa en el cual yo introduzco un número hexadecimal a través del teclado. Bien, ese número hexadecimal se tiene que convertir a binario. Hallar el complemento de ese binario y desplazar 2 bits a la derecha. Y también en la salida, bueno, todo eso se debe reflejar en displays de 7 segmentos. Y también el equivalente de ese binario que yo introduzco debe reflejarse en un display en decimal. Y en caso de que no pueda mostrar el número hexadecimal, que no pueda mostrar el número decimal, aparece un mensaje de error. Bien, ya yo lo hice en Proteus, todo el proceso. Primero tengo la parte donde yo introduzco el número hexadecimal, bien, que va desde 0 a 15. Tengo la parte ya donde ese número hexadecimal se refleja en binario, que es esta sesión. Y tengo la parte donde ese número hexadecimal que yo introduzco se refleja en decimal. Y en caso de que no se pueda mostrar, entonces me lanza un mensaje de error. Ese mensaje de error ocurre después del 9, es decir, después que yo introduzco un número del 10 en adelante. Mientras que del 0 al 9 todo sale normal. Por ejemplo, si yo introduzco, déjame ampliar esto un poco. Si yo introduzco, por ejemplo, vamos a iniciar desde el 0. Por ejemplo, ahí yo introduje un 0 hexadecimal. Como ven aquí se refleja en los displays, se refleja ese 0 binario. Y acá, como ven, también me tira el número en hexadecimal. Bien, que se muestra a través de un decodificador. Bien, y ese dato va hacia el display de 7 segmentos, cátodo común. Todos los displays que yo utilicé fueron cátodo común. Por ejemplo, si yo introduzco un 1, por ejemplo, el 1 binario sería de ese número hexadecimal, de ese 1 hexadecimal que yo acabo de introducir. Entonces, el binario correspondiente sería esto que está acá. Donde esto que está acá sería el bit menos significativo. Y la parte ya de la extrema izquierda sería el bit más significativo. Bien, entonces el 1 binario es 1, 0, 0, 0. Exactamente, como se me refleja acá. De ese número hexadecimal que yo introduje aquí. Y su número decimal obviamente es un 1 que me va a lanzar. Por ejemplo, si yo introduzco un 10, vamos a suponer, yo introduzco un 10, le voy a dar 8, 9, el 10, como ven aquí la A. El 10, aquí me dice, en esta sesión, que el número menos significativo es un 0. Luego le sigue un 1, un 0, hasta llegar al más significativo que sería este 1. Es decir, 0, 1, 0, 1 sería el 10 binario de ese número hexadecimal que yo acabo de introducir. Y como ven acá me lanzó un mensaje de error. Bien, porque ya no, exactamente. Como el 10 es un número hexadecimal y esta sesión que está acá solamente muestra números decimales desde el 0 al 9, un 10 no me lo permite. Por eso me lanzó un mensaje de error, como ven acá. Bien, esas serían las 3 sesiones. Primero introducir el número hexadecimal, que puede ser cualquier número, por ejemplo, un 12, como ven acá, un 13, un 14, un 15, bueno, un 14, un 15, ahí está. Bien, como ven aquí, cuando yo introduzco un 15, me sigue lanzando el mensaje de error, de hecho se apaga. Por ejemplo, si lo disminuyo a un 14, bien, aquí me sigue mostrando el mensaje de error. Y aquí se refleja el binario de ese número hexadecimal, como ven acá, en los displays de 7 segmentos.
Bien, para yo lograr que esto se muestre, tuve que utilizar los mapas de Carnot, que de hecho lo hice manual. Bien, lo hice manual. Tuve que crear una tabla. Exactamente, tuve que crear una... Dame si me encuentro la tabla. Ok, aquí la tengo. Tuve que crear esta tabla que tengo aquí, donde yo tengo todo el proceso. Bien, esa tabla. Bien, a cada leg yo lo tomé como una salida. Y lo que hice fue que busqué sus mapas. A cada uno busqué su mapa correspondiente. Y formé la ecuación que me permita que se muestre la información requerida. Bien, y resultó que para que esto se muestre en los displays de este segmento yo tuve que utilizar 4 compuertas AND. Es decir, a la salida de este, a la salida de esta herramienta, ¿verdad? Que me permite a mí introducir los números hexadecimales a su salida, yo tuve que conectar las entradas de las compuertas AND. Y luego la salida de esas compuertas tuve que llevarla a esos displays de 7 segmentos. Y obviamente la salida de esa compuerta AND también yo tuve que llevarla a las entradas de este decodificador, que es un 74 LS48. Bien, y luego desde su salida, la información va a un display de 7 segmentos. Bien, esas son 3 sesiones del ejercicio, pero todavía faltan 3, que es el complemento a 1 y el complemento a 2, que lo voy a mostrar ahora. Por ejemplo, voy a introducir un número. A ver, voy a introducir un 9 o cualquier otro número, no importa. Un 8. Exactamente. El complemento a 1 me dice, bien, aquí tengo el binario de ese número hexadecimal. Entonces, el complemento a 1 me dice que los 1 se cambian por los ceros y los 0 por 1. Entonces, este 0 que está aquí debería de cambiarse por un 1, este también y este 1 por un 0. Es el complemento a 1, lo vamos a ver ahora. Ok, lo voy a mover un poco porque aquí está la sesión. ¿Dónde está? Acá está. Como ven aquí, complemento binario a 1. Yo introdují un 8, ¿verdad? Y el binario correspondiente a ese 8 era 0, 0, 0, 1. Entonces ven acá. Exactamente, el 0 se cambió por un 1, el 0 por un 1, el 0 por un 1. Y aquí tenemos entonces el 1 que había, se cambió por un 0. Bien, igualmente si introduzco cualquier otro número, vamos a suponer, acá lo tengo. Vamos a introducir ahora un 9. Acabo de introducir un 9. Como ven aquí, el 9 binario es 1, 0, 0, 1. Bien, entonces aquí vemos que el complemento a 1 de ese número sería 0, 1, 1, 0. Obviamente porque los 1 se cambian por 0 y los 0 se cambian por 1. Igualmente también me pides el complemento a 2. El complemento a 2 es algo parecido, pero es un poco más, se trabaja un poquito más. Bien, el complemento a 2 de ese número sería, aquí está, el complemento a 2 sería 1, 1, 1, 0. Bien, para que se vea un poquito mejor, aquí está. El complemento a 2 del 9 es 1, 1, 1, 0. Bien, ese sería el complemento a 2. Entonces, ¿qué me dice el complemento a 2? Que los 0 menos significativos de la extrema derecha se dejan intactos y el primero 1. Y los demás dígitos se cambian por 1 o por 0 según lo que yo tenga, según el binario que yo tenga. Si un 0 lo cambio por un 1 y si un 1 lo cambio por un 0. Ahí está. Por ejemplo, voy a introducir otro número. Voy a introducir, déjame agrandarlo un poco más. En vez de un 9 voy a introducir a ver, voy a introducir es el 10, un 11. Ok, vamos a verificar algo. El 11 sería, ok, sería la vez. 11, 12, 13, 14, 15. Ok, la vez sería el 11. Bien, entonces, introduje ese 11. Aquí tengo el número binario. Obviamente aquí me lanza un mensaje de error. Bien, porque sabemos que aquí tengo el binario correspondiente al 11, esa decimal, que es 1, 1,
0, 1. Entonces veamos el complemento a 1 y el complemento a 2. Bien, vamos a agrandar esto un poco más. Agrandarlo un poco más. A ver, aquí está. Ok, déjame moverlo. Aquí está. El complemento a 1 sería 0, 0, 1, 0. Y el complemento a 2 sería 1, 0, 1, 0. Exactamente. En esta sesión. Bien. Y también me pide, además de eso, que introduzca, bueno, me pide que se desplace 2 bits a la derecha. Bien. Entonces, para eso yo utilicé un registro bidireccional de 4 bits. Aquí está. Exactamente, aquí está. Para esos fines yo utilicé ese registro. Es un registro bidireccional de 4 bits con entrada de selección. S0, vamos a agrandarlo un poco más, exactamente, ahí se ve mejor. S0 y S1. Cuando las dos entradas, es decir, cuando las dos entradas de selección son ceros, ambas, no hay cambio, es decir, no hay desplazamiento. Cuando S1 es 0 y S0 es 1, entonces hay desplazamiento a la derecha. Cuando S0 es 1 y S1 es 0, entonces hay desplazamiento a la izquierda. Bien. Y cuando los dos son 1, los bits que yo introduzco en la entrada se reflejan en la salida. Y yo lo puedo desplazar a mi manera. Bien, esta sería la sesión de desplazamiento de 2 bits. Creo que con esto, entonces veamos el programa completo. Es un poquito amplio. Aquí está. Ese sería el programa completo. Exactamente, donde tengo las sesiones. Aquí tengo la sesión de entrada. Tengo la salida en binario de ese número hexadecimal. Tengo la sesión donde me aparece el mensaje de error. Tengo acá la sesión de los complementos a 1, complemento a 2 y la sesión de el desplazamiento de 2 bits a la derecha. Bien, ese sería el programa. Como ven aquí, como ven acá, yo tuve que utilizar compuertas lógicas. Y para cada uno de ellos, yo tuve que utilizar mapas. Bien, para encontrar las compuertas, ¿verdad? Las funciones que me permitan a mí controlar esa compuerta, tuve que utilizar los mapas de Carnot. Bien, tuve que utilizar mapas para encontrar ecuaciones de cada uno de esos displays, para que se pueda reflejar lo que yo estaba buscando. Bien, hasta aquí el video. En la documentación dejaré todo el proceso detallado.